Un turista ruso en Phuket se fue a cortar el pelo y, como no le gustó el resultado, arrebató una maquinilla y le propinó un trasquilón infame al peluquero. En otra isla siamesa, una tipa, también rusa, entró en una tienda y se negó a descalzarse y, rabiosa, le propinó una patada a una dependienta embarazada. Está todo grabado. Y volviendo a Phuket, un adolescente estadounidense decidió convertirse en el hombre que abusaba de los caballos y fue cazado en numerosas ocasiones empotrándose a potros y cabalgando las partes menos nobles de los corceles. Mucho más mediático, no obstante, ha sido el caso de un suizo de 100 kilos que pateó a una doctora por sentarse en unas escaleras en la playa pública que él mismo se apropió, como no, ilegalmente, en Phuket. Y bueno, también en Phuket se ha vivido el caso de dos neozelandeses, hijos de millonarios, que decidieron apalear a un policía. Sí, a un policía, y hasta le robaron la pistola y se dieron el gustazo de pegarse unos tiros al aire delante de un montón de asombrados tailandeses. Las tremendas pasadas de frenada de los extranjeros copan a diario los informativos tailandeses, y si bien el pasado año eran los chinos quienes protagonizaban la mayoría de escándalos, este año somos quizás nosotros, los de los ojos redondos. Y por dichos actos criminales se dice que hay un auge del nacionalismo en contra de los extranjeros, aunque más bien ese odio es hacia tipos a los que se les ha ido la chaveta, y también por supuesto a esos policías que les dejan hacer. Las autoridades han dicho ponerse las pilas y por eso la policía está aumentando la presión sobre los extranjeros. Los agentes de inmigración, por otras partes, tienen órdenes de ponérselo duro a todos nosotros si somos sospechosos a la entrada de este país. Pero en todo esto tiene mucho que ver el asunto de lo corrupto y lo fácil que es saltarse las leyes a la torera en este país. Hablaremos de ello después. Y ante estos sucesos muchos dicen que es inevitable un aumento del odio hacia nosotros, los extranjeros. ¿Pero es realmente así? Esto es Bizarrasia y vamos a tratar de arrojar un poco de luz en este tema. Tailandia siempre ha sido un país muy atractivo para gentes de dudosa nobleza y eso precisamente lo sabemos muy bien nosotros los españoles, que tenemos a tres de los nuestros entre rejas por casos de asesinato. Y es que un país tan libertino y entregado a las bajas pasiones suele vivir estos traumas. Esto realmente es difícil de evitar porque lugares como Phuket han vivido un aumento considerable del número de turistas en el último año, sobre todo de procedencia rusa. Y todos los días hay escándalos que protagonizan los ciudadanos de esta nacionalidad. En la mayoría de los casos es gente que se piensa que se puede tomar la justicia por su mano, como por ejemplo el caso que decíamos al principio del turista ruso que se presentó en una barbería, decidió que le cortaran el pelo y no le gustó el resultado. Se cabreó, montó un numerito, cogió una maquinilla, le propinó un trasquilón al peluquero y se fue por allí como si no hubiera pasado nada. Esto no significa que los rusos sean todos malos, al contrario, simplemente hay muchos y cuando hay muchos es normal que haya alguno que delinca. Pero no son los únicos y ahí está el caso del chaval de 19 años estadounidense que demostró que los humanos podemos y solemos ser más salvajes que los animales. Este es el caso de un tipo que en reiteradas ocasiones abusaba sexualmente de caballos, sí, los penetraba contra su voluntad. Por supuesto trataba de que fueran ejemplares no muy creciditos. Fue denunciado a la policía por la pareja que cuidaba de los animales y también por una asociación protectora de sus derechos. Y lo que nadie se esperaba es que estuviera todo grabado. Lo más duro fue que el tercer y último animal que, digamos, violó era una hembra embarazada que por culpa de aquel abuso perdió al bebé. Los padres del sujeto decían que aquello era imposible, pero claro, cuando les presentaron las imágenes de videovigilancia de su hijo haciendo el acto con los animalitos, ya se lo vieron de otra manera. Sin embargo, el caso más grave y también más mediático es el del suizo llamado Urs Fer. De este señor prácticamente ha hablado todo el país. Todo empezó cuando una doctora de 28 años con una amiga decidió sentarse en unas preciosas escaleras que estaban en una playa cualquiera de Phuket, en una playa pública. Apareció este buen señor, que por cierto pesa más de 100 kilos, le propinó una patada en la espalda. Get the fuck off! Get the fuck off! Get the fuck off here!
Y bueno, se dirigió a ella con ciertos improperios, diciéndole que esto era su propiedad privada cuando al fin y al cabo estaban en la playa. Y digamos que no escatimó en insultos hacia la doctora. Luego llegó la mujer de este buen señor y apareció allí diciendo que se le iba a caer el pelo, que ella era amiga íntima de la policía de Phuket y que lo tenía todo en contra, que era su propiedad privada y que la iban a denunciar por allanamiento de morada. Insisto, unas escaleras en una playa pública. La doctora, digamos, que quiso enfrentarse a ellos y se fue a la comisaría, quiso denunciarles y se encontró que tenían razón, supuestamente, la pareja de los propietarios de las escaleras en la playa pública. Los agentes le dijeron que aquello era allanamiento de morada y que era una pena mucho mayor que la de la supuesta patadita que le había propinado el suizo. Pero bueno, esta doctora no se rindió y quiso llevar el caso a los medios de comunicación de la mano de un abogado y entonces sí que se armó el Belén cuando toda la prensa tailandesa empezó a hablar de ello y de esa policía que le estaba dando la razón a aquel señor de 100 y pico kilos. Lo primero que se demostró fue que las escaleras estaban allí de manera ilegal, aquello era una playa pública y aquel buen señor, gracias a favores de la policía corrupta y de diversos individuos del ayuntamiento, había podido instalarlas y decir que eran el acceso a su vivienda familiar, una villa de lujo, por supuesto. Luego se demostró que el negocio de este supuesto buen hombre, porque decía ser un buen hombre ya que tiene un santuario de elefantes, uno de estos lugares que dicen rescatar los paquidermos para que, bueno, luego les den una buena vida, pero que en realidad lo que hacen es sacarle mucho dinero a los turistas que se piensan que están realizando una buena acción. Además, este tipo encima tenía armas en su casa, incluso licencia para poder utilizarlas cuando la licencia de armas en Tailandia está reservada para ciudadanos tailandeses. En fin, veremos cómo acaba el asunto del señor Ursfer, cuya defensa es que simplemente él se cayó, tropezó y sin querer la punta de su pie acabó en la espalda de la doctora, pero que él no tenía intención de agredir a nadie. En cualquier caso, el daño está hecho y no solo hacia ella, sino hacia toda la comunidad de extranjeros que hemos visto como mucha gente se queja del poder que tienen algunos de los que se supone que son los nuestros frente a las autoridades tailandesas y cómo la policía les deja hacer y deshacer. Que por cierto, menudo annus horribilis para los suizos porque otro de ellos, de 62 años, en la provincia de Trang, agredió en numerosas ocasiones a una señora mayor porque sí, porque le habían dicho que se portara bien cuando no lo estaba haciendo. Y cuando pensábamos que nada podía ir a peor, aparecen dos neozelandeses, hijos de millonarios muy famosos en su país, supuestas buenas personas de 30 y tantos años, que alquilan una moto estando de vacaciones en Phuket, se saltan un control policial, un policía les persigue durante bastante rato, cuando no tienen escapatoria tratan de sobornarle y como el policía, que era honesto y simplemente quería demandarles, ellos entran en cólera, le agreden, le apalizan, le estrangulan y hasta le roban la pistola delante de un montón de tailandeses que estaban allí, que no sabían lo que estaba ocurriendo y que incluso con algunos comentarios como oye, pero llamemos a la policía. Y no, pero si la policía es la que está siendo agredida, ¿qué hacemos aquí? Fueron grabados por las cámaras de estas personas y bueno, ahora están en prisión y se enfrentan a una pena bastante grande. Todo esto nos lleva a por qué ocurren estas cosas en Tailandia. Y bueno, el primer argumento sería sin duda el fuerte aumento de turistas, sobre todo en lugares como Phuket, donde los turistas consideran que ellos pueden hacer más o menos lo que les dé la realísima gana. Pero luego está el problema del código penal tailandés, que hay delitos que se consideran muy menores y otros que te pueden llevar años de cárcel por minucias. Por ejemplo, si dices algo en contra del rey, te puedes ir 15 años a la cárcel, pero en cambio si conduces sin carné, con una moto sin papeles, sin casco, pues igual pagas 30, 40 euros y sigues conduciéndola con el beneplácito de los agentes. Esto hace que muchos extranjeros tomen la falsa conciencia de que en este país todo es posible, de que aquí pagas 3 o 4 pesetas, corrompes a cualquier agente corrupto y ya está. Y eso no es cierto. Porque vale que pagando aquí te puedes escapar de muchísimas situaciones complicadas. Pero como tu caso salga a la luz, igual te quedan muchos años en la cárcel. Sobre el caso de los neozelandeses, voy a compararlo con el de un amigo mío que un día aquí en la calle de Sukhumvit decidió ir en contradirección. Se encontró a un policía que no se creía ver a un tipo en contradirección por la avenida más importante de Tailandia, corrió detrás de él, mi amigo intentó fugarse, al final lo paró y todo se solventó de manera legal
con una multa de menos de 40 euros y mi amigo pudo coger la moto y largarse como si no hubiera pasado nada. Y es por eso en parte que en Tailandia pasan muchas cosas, porque algunos sucesos supuestamente graves se solventan con muy poco dinero. Y lo que ahora muchos dudan, ¿va a haber una persecución contra los extranjeros en Tailandia? De cara a los ciudadanos tailandeses es siempre muy fácil echarle la culpa a los de fuera. Por ejemplo, el primer ministro Srettha Thavisin esta misma semana ha dicho que la culpa de la polución es de los países vecinos y que va a intentar poner restricciones a las importaciones de dichos estados. Lo que él obvia es que Tailandia está en algunas zonas en llamas porque básicamente los granjeros sin muchos recursos y tampoco demasiada educación deciden quemar los rastrojos de sus cosechas. Igual que muchos vehículos contaminan más de lo que está permitido porque al fin y al cabo la inspección de vehículos también se puede corromper. Pero bueno, la primera consecuencia es que hay un mayor control policial en la isla de Phuket y en el resto del país para analizar los casos de cada uno de esos extranjeros que supuestamente estén delinquiendo. Igualmente, los agentes de inmigración dicen ser mucho más minuciosos al analizar las personas que entran en el país cada día. Pero sinceramente yo no creo que haya un aumento del nacionalismo, es más, creo que el sentimiento nacional en Tailandia está en más horas bajas que nunca. Y sin embargo todo esto es temporal porque, como me gusta decir a mí, este es el típico ejemplo del postureo siamés. Hay un montón de casos que salen en los medios de comunicación, la policía se pone las pilas, se ponen a trabajar, quieren hacer ver que están haciendo sus tareas, hasta que de esto la prensa se olvide y todo vuelva a la supuesta normalidad. A menos que los extranjeros, por supuesto, no dejen de delinquir.